Tipos de funciones. En esta clase estudiaremos los tres tipos de funciones, es decir, las funciones cuando son inyectivas, sobreyectivas o epiyectivas y cuando una función es biyectiva. Pero antes de entrar en materia, necesitamos hacer una pequeña introducción. En el diagrama que podemos observar acá, que se llama diagrama sagital, tenemos la representación de una función en el cual el conjunto A es el conjunto dominio y el conjunto B es el conjunto llamado codominio. Y esta función se lee A función en B. Aquí podemos observar que el dominio, que también se conoce como la preimagen, son los elementos del conjunto A, es decir, A, B, C y D. El recorrido, debemos hacer referencia a que el recorrido son todos aquellos elementos del conjunto B que tienen una preimagen. En este caso, el recorrido será 1, pues la preimagen de 1 es A, 2, cuya preimagen es C, 3, cuya preimagen es D, y 4, cuya preimagen es B. Por lo tanto, reitero, el recorrido son todos los elementos del conjunto B que tienen una preimagen. En este caso serán el 1, 2, 3 y 4. Son todos, en este caso son estos números los que tienen preimagen. Y el codominio es todo el conjunto B, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, es importante hacer la diferencia entre recorrido y codominio. El recorrido son todos aquellos números, en este caso, aquellos valores o elementos del conjunto B que tienen una preimagen, y el codominio es todo el conjunto B. Por lo tanto, este es un análisis mediante el diagrama sagital. También podemos hacer el mismo análisis mediante un diagrama conocido como diagrama cartesiano XY. Por ejemplo, acá tenemos una función representada de esta manera. Aquí podemos observar que el dominio de la función o la preimagen, recordemos que el dominio de la función está asociado a los valores que toma x en la función, y aquí podemos observar que el dominio va entre el intervalo 1 y 4. Por eso que el dominio es el intervalo 1 a 4. El recorrido, es decir, los valores que toma ahí en la función, podemos observar que en la gráfica el recorrido va desde el 1 hasta el 3. Por lo tanto, el recorrido es de 1 a 3. Y el codominio, en este caso, es todo el plano que me permite dibujar la gráfica en relación al y. Es decir, va desde el 0 hasta el 4. Es decir, desde el 0 al 4 es, por decirlo de alguna manera, la superficie donde debo dibujar la gráfica. Por lo tanto, reiteramos, el dominio en este caso, en la representación cartesiana, es de 1 a 4. Intervalo cerrado, pues tenemos dos pelotitas achuradas. Y el recorrido, en este caso, los valores que toma ahí en la función van desde el 1 hasta el 3, y el codominio va desde el 0 hasta el 4. Pues bien, una vez definido esto, vamos a comenzar ahora a definir los tipos de funciones. La primera función o el primer tipo de función es la función inyectiva. Después tenemos la función epiyectiva, o también conocida como sobreyectiva. Y finalmente la otra función es la biyectiva. Analizaremos cada caso. Función inyectiva. Vamos a hacer primero un análisis mediante el diagrama sagital. Esta función inyectiva también se conoce como la función 1 a 1. Por ejemplo, en el diagrama, el conjunto A, que representa el dominio, y el conjunto B, que representa el codominio, podemos observar que la relación es 1 a 1. Es decir, A tiene como imagen o recorrido 1, B tiene como recorrido 2 y C tiene como recorrido 3. Es decir, en el conjunto B no hay ningún elemento que esté solo. Recordemos que cuando debe existir función, es decir, que para que exista función, todos los elementos del conjunto A deben tener a lo menos una imagen. Pero en este caso, al ser inyectiva, los elementos del conjunto A, es decir, el dominio, deben tener solo una imagen. Interpretación mediante un diagrama cartesiano. Aquí podemos observar que
cuando se presenta de esta manera, dice la función definida en el intervalo 1 y 3, cerrado, este primer parámetro o este primer conjunto del intervalo representa el dominio de la función. Va hasta el intervalo 1,2 y este intervalo representa el codominio. Cuidado que esto no representa el recorrido, representa el codominio de la función. Por lo tanto, aquí podemos observar en la gráfica que el dominio va entre 1 y 3, tal como indica la definición, y el recorrido el codominio, va entre 1 y 2. Por lo tanto, aquí el recorrido, concuerda con el codominio. El análisis gráfico que debemos hacer cuando queremos saber cuando una función es inyectiva es simplemente el trazado de la línea paralela al eje X. En este caso, si yo trazo una línea paralela al eje X, corta en un punto. Y eso indica que la función es inyectiva. Por lo tanto, si yo trazo una línea paralela al eje X, otra acá, siempre va a cortar en un punto la función. Entonces, reiteramos que para poder establecer si una función es inyectiva, debemos hacer el trazado de la línea paralela al eje X en la función, y si esta corta en un punto, la función es inyectiva. A continuación, vamos a realizar algunos ejemplos de funciones inyectivas. En el ejemplo número 1 tenemos la función definida como f de x es igual a x menos 2. Aquí, antes de comenzar a graficarla e interpretarla, debemos siempre tener claro con qué función estamos trabajando. La primera función, como reitero, f de x es igual a x menos 2, es una función de tipo afín, es decir, no pasa por el origen. Tiene un punto de corte con el eje x, ¿cierto? Pero para ello vamos a graficarlo, como en las clases anteriores habíamos aprendido cómo graficar funciones. Ahora simplemente vamos a graficar esta función, interpretando simplemente los puntos de corte con los ejes cartesianos. El punto de corte con el eje x en esta función, recordemos que tenemos que hacer y igual 0, sería simplemente 2,0. El punto de corte con el eje y sería 0, menos 2. Por lo tanto, basta unir estos dos puntos o representarlos. En este caso, 2,0 está acá y 0, menos 2 está acá. Unimos mediante una recta. Y aquí tenemos entonces la gráfica de la función f de x igual a x menos 2. El dominio de esta función, a simple vista, es todos los números reales. El recorrido de la función también son todos los números reales. Y lo podemos comprobar en la definición. Recordemos que esta primera parte, este primer símbolo, significa el dominio. Por lo tanto, debe concordar con lo que hemos calculado analíticamente. Y este elemento que está acá, que también son los números reales, en este caso va a representar el codominio. Por lo tanto, basta leer la definición para saber que el codominio son los números reales. Ahora debemos determinar si esta función es inyectiva y gráficamente podemos observar que es una línea recta, y si hacemos, digamos, el método de trazar la línea paralela al eje X, vemos que corta en un punto. Por lo tanto, esto indica que la función sí es inyectiva. Es inyectiva. Ejemplo 2, tenemos la función f de x es igual a x al cubo. Aquí podemos observar que la función es la función cúbica. Punto de corte con el eje x, sabemos que la función cúbica, presentada de esta manera, es el origen 0, 0. Punto de corte con el eje y también es el origen 0, 0. El dominio de esta función podemos observar a simple vista que son todos los números reales, y también podemos corroborarla en la definición. Son todos los números reales. El recorrido de la función cúbica también son todos los números reales, y el codominio, de acuerdo a la definición, son todos los números reales también. Vamos a graficarla. Recordemos que la función cúbica es aproximadamente de esta manera. Aquí tenemos entonces la función cúbica. Ahora vamos a determinar si la función es inyectiva o no. Y hacemos simplemente el trazado de la línea paralela al eje X y vemos que la función corta en un punto. Y si la trazamos más abajo, también va a cortar en un solo punto. Es decir, la función sí es inyectiva. Es inyectiva. Ejemplo 3. Tenemos la función f de x es igual a 3 elevado a x. Aquí recordemos que esta función es la función exponencial.
exponencial. Punto de corte con el eje X, podemos observar si hacemos el análisis, el cálculo analítico para determinar el punto de corte con el eje X, es decir, tomando y igual, haciendo y igual 0, despejando X, y podemos observar que la función no corta el eje X. Punto de corte con el eje Y, donde hay una X ponemos 0, 3 elevado a 0 es 1, por lo tanto el punto de corte sería 0,1. El dominio de esta función son todos los números reales. El recorrido de la función va desde el 0 al más infinito. Recordemos que para calcular el recorrido de una función exponencial, lo hemos estudiado en las clases anteriores, en la clase de función exponencial. El recorrido concuerda con la definición. El codominio son todos los números reales. En este caso es el segundo elemento de la definición que tenemos acá. Gráficamente la función f de x igual a 3 elevado a x sería algo aproximadamente de esta manera. Ahora vamos a ver si es inyectiva. Hacemos el trazado de la línea paralela y vemos que corta en un punto y la función también sí es inyectiva. Ejemplo 4. Tenemos la función f de x igual a valor absoluto de x. Por lo tanto, esta es la función valor absoluto. Punto de corte con el eje X. Aquí podemos observar que la función valor absoluto de esta manera tiene punto de corte en el origen 0, 0. Punto de corte con el eje Y coincide también 0, 0. El dominio de esta función son todos los números reales y el recorrido de esta función va desde el 0 incluido, desde el 0 incluido hasta el más infinito. El codominio lo observamos en la definición, es este elemento, son todos los números reales, y el dominio también son todos los números reales. Estos deben coincidir, dominio y codominio. Una gráfica aproximada de la función sería más o menos de esta manera. Vamos a dibujarla. Recordemos que la función valor absoluto tiene forma de V. Y esta es la función entonces valor absoluto. Vamos a determinar ahora si la función es inyectiva o no. Hacemos el trazado de la línea paralela. Aquí vemos que al trazar una línea paralela cortan dos puntos acá y acá. Por lo tanto, la función concluimos que no es inyectiva. La función no es inyectiva. En este caso, la función valor absoluto. Recordemos nuevamente que todos estos parámetros, punto de corte con el eje X, punto de corte con el eje Y, dominio y recorrido, lo hemos aprendido en la clase de función de valor absoluto. Entonces, pues bien, aquí hemos realizado algunos ejemplos para entender el concepto de una función que es de tipo inyectiva. Ahora veremos el concepto de cuando una función se define como sobreyectiva o epiyectiva. También realizaremos el análisis mediante un diagrama sagital y mediante un sistema cartesiano. En el diagrama sagital podemos observar que el conjunto A, recordemos que representa el dominio de la función, el conjunto B representa el codominio de la función y esta función se lee A en B. El dominio son todos los elementos de A, es decir, A, B, C y D. A, B, C y D. El recorrido, todos los elementos que tienen preimagen, en este caso 1, 2 y 3. Y el codominio son todos los elementos de B. Por lo tanto, aquí, para determinar si una función es sobreyectiva o epiyectiva, el recorrido de la función debe ser igual al codominio de la función. Como vemos acá, el recorrido de la función es igual al codominio, por lo tanto, eso determina que la función sea sobreyectiva. Mediante la explicación en el diagrama cartesiano, tenemos acá la definición. 1,4, recordemos que este primer parámetro representa el dominio y esto representa el codominio. Por lo tanto, aquí tenemos una gráfica, una función cuyo dominio va entre 1 y 4. Pues aquí aparece dibujada la gráfica en este intervalo entre 1 y 4. Cerrado, pues tiene pelotitas negras en ambos extremos. El recorrido va de 1 a 2 y el codominio también va de 1 a 2. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva o epiyectiva. A continuación, desarrollaremos algunos ejemplos para explicar este tipo de función. En el ejemplo número 1 tenemos la función f de x 1 menos x. ¿Ya? Por lo tanto, esta función, recordemos que es una función afín. Punto de corte con el eje x, el punto de corte es el 1,0. Punto de corte con el eje y es el punto 0,1.
Dominio de la función, podemos verla en la definición, son todos los números reales. Y a simple vista también, porque podemos colocarle cualquier valor al x y la función va a existir, por lo tanto son todos los números reales. El recorrido de la función, en este caso la función afín, van a ser todos los números reales. El codominio de la función lo vemos en la definición, también son todos los números reales. Graficamos la función f de x 1 menos x, uniendo los puntos, en este caso puntos de corte, y nuestra función sería aproximadamente de esta manera. Aquí también podemos concluir que la función es inyectiva, porque si la cortamos hacemos el trazado de la línea paralela al eje que corta en un punto, pero lo que nos interesa saber para este caso es determinar si la función es sobreyectiva o no. En este caso podemos ver que el recorrido de la función concuerda con el codominio y eso hace que la función sí sea sobreyectiva. Es sobreyectiva. O epiyectiva, como quisiéramos llamarlo. Siguiente función, tenemos la función f de x igual al logaritmo de x. ¿Ya? El nombre de la función, por lo tanto, es una función logarítmica. Punto de corte con el eje x es el punto, en este caso 1,0. Punto de corte con el eje y es el punto, en este caso no va a haber un punto de corte con el eje y, por lo tanto, no corta. Dominio de la función podemos verla en la definición e incluso si calculamos el dominio analíticamente va desde el 0 al más infinito. Por lo tanto tiene asíntota en 0, es decir, la gráfica no pasa por 0. El recorrido de la función, en este caso van a ser todos los números reales. Y el codominio, podemos verla en la definición, ¿cierto? Son todos los números reales. Por lo tanto, al graficar la función logarítmica nos da aproximadamente algo de esta manera. Recordemos nuevamente que para determinar todos estos parámetros debemos, ¿cierto?, recordar lo que habíamos estudiado en la clase de función logarítmica. Por lo tanto, ahora lo que debemos determinar si la función en este caso es sobreyectiva. También podemos ver que es inyectiva si trazamos la línea paralela al eje x, vemos que es inyectiva, pero lo que nos convoca acá simplemente es determinar si es sobreyectivo. Y para ello simplemente debemos comparar el recorrido y el codominio. El recorrido son todos los números reales, el codominio son todos los números reales, por lo tanto para que sea sobreyectiva estos dos deben ser iguales. Esto determina entonces que la función también sí es sobreyectiva. La siguiente función tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. Esto es una función de tipo cuadrática, es una función cuadrática, también definida como función potencia de exponente par positivo. Punto de corte con el eje x, en este caso 0,0, es el origen. Punto de corte con el eje y, también 0,0. El dominio de la función son todos los números reales en la función cuadrática y el recorrido va de la parte y del vértice, en este caso 0, hasta el más infinito. El codominio lo podemos ver en la definición, son todos los números reales. Por lo tanto, aquí si nosotros graficáramos la función, en este caso cuadrática, nos da más o menos de esta manera, aquí podemos determinar que la función no es inyectiva porque corta en dos puntos. Por lo tanto, esta función no es inyectiva, pero como reiteramos, lo que nos convoca es determinar si es sobreyectiva o no. Y debemos hacer simplemente la comparación entre el dominio, entre el recorrido y el codominio. Aquí podemos observar que el recorrido va desde el 0 más infinito, pero el codominio son todos los números reales, por lo tanto esta función no es sobreyectiva. Por tanto, reiteramos, para que sea sobreyectiva una función, el recorrido y el codominio deben ser iguales. Pues bien, aquí hemos definido con 3 ejemplos el concepto de la función cuando es sobreyectiva. Ahora vamos a definir el concepto de una función biyectiva. Y también lo vamos a hacer mediante el diagrama sagital y un diagrama cartesiano. En el diagrama sagital podemos observar que el conjunto A, que reiteramos, es el conjunto dominio, el conjunto B es el codominio de la función. Por lo tanto, aquí el dominio son los elementos del conjunto A, es decir, 1, 2, 3 y 4. El recorrido, en este caso, son A, B, C y D. Y el codominio también es A, B, C y D. Pues bien, para determinar si una función es inyectiva o no, se deben cumplir dos cosas. Primero, que sea inyectiva y que sea epiyectiva o sobreyectiva a la vez. Si se cumplen estas dos condiciones,
la función automáticamente es biyectiva. El análisis, en este caso, desde el punto de vista del plano cartesiano, podemos ver que esta función está representada en el dominio entre 1 y 4, entre 1 y 4, su recorrido va entre 1 y 3, ¿cierto? Y su codominio también va entre 1 y 3. Por lo tanto, si hacemos el trazado de la línea paralela al eje X, observamos que es inyectiva. Después podemos observar que el recorrido y el codominio son iguales. Por lo tanto, al ser inyectiva y ser biyectiva o sobreyectiva, la función entonces es biyectiva. A continuación, desarrollaremos algunos ejemplos. Tenemos acá la función f de x igual x al cuadrado. Esta es una función potencia o función cuadrática. Esta es una cuadrática. Punto de corte con el eje x, 0, 0 es el origen. Punto de corte con el eje y, 0, 0 el origen. Dominio de la función lo podemos ver en la definición acá. En este caso la definición el dominio está condicionado bajo esto. El dominio va desde el 0 hasta el más infinito. El recorrido de la función va desde el 0 al más infinito. El recorrido de la función cuadrática en sí. Por lo tanto, y el codominio, podemos verla en la definición, va desde el 0 al más infinito. Recordemos que el recorrido en este caso lo hemos calculado analíticamente, es decir, como calculábamos el recorrido en la clase de función cuadrática. Aquí recordemos que la función está segmentada, por lo tanto se trata de una función a trozos, es decir, porque el dominio simplemente está condicionado bajo esta definición. Por lo tanto, lo que debemos dibujar es desde el 0 al más infinito, es decir, esta parte de la función cuadrática. Pues bien, ahora vamos a comprobar si la función es biyectiva. Si hacemos el trazado de la línea paralela, observamos que corta en un punto. Por lo tanto, es inyectiva. Ahora vamos a comparar el recorrido y el codominio. Podemos observar que son iguales, por lo tanto la función es biyectiva. Se trata de una función biyectiva. Ejemplo 2, tenemos una función f de x es igual a 3 elevado a x menos 3. Esta es una función de tipo exponencial. Esta es una función exponencial. Punto de corte con el eje x. Podemos saber que el punto de corte con el eje x es el punto 1,0. ¿Cierto? Recordemos que esto también debemos revisar cómo se hacía el cálculo del punto de corte con el eje x en la clase de función exponencial. Punto de corte con el eje y. El punto de corte con el eje y va a ser la coordenada 0,-2. 0,-2, corta en 0,-2. El dominio de la función, aquí son todos los números reales. El recorrido de la función va desde -3 hasta el más infinito. Recordemos que en -3 hay una asíntota. El codominio de la función, podemos verla acá, va desde el -3 al más infinito. Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es graficarla aproximadamente, más o menos algo de esta manera, ¿cierto? Vendría siendo de la función, en este caso exponencial. Podemos ver ahora que si trazamos la línea paralela al eje x, vemos que corta en un punto, por lo tanto la función es inyectiva. El recorrido y el codominio son iguales y concluimos entonces que la función es biyectiva. La función es biyectiva. Bien, aquí hemos determinado el ejemplo número 2. Vamos a hacer un último ejemplo, un ejemplo 3. Aquí tenemos la función f de x igual a valor absoluto de x menos 1. Por lo tanto, la función es una función valor absoluto. Punto de corte con el eje x, podemos observar que es el punto 1,0. Punto de corte con el eje y es 0,1. El dominio de la función valor absoluto son todos los números reales. El recorrido va a ser desde el 0 al más infinito. El codominio, podemos verlo acá, va desde, en este caso, desde el 0 al más infinito. Aquí tenemos que hacer una pequeña corrección porque el dominio de esta función no van a ser todos los números reales porque, según la definición, solamente debemos considerar desde el -1 al más infinito. Por lo tanto, vamos a borrar acá, va desde el -1 hasta el más infinito. Entonces se trata de una función segmentada.
Al graficar esta función segmentada o función a trozos, como va desde el -1, en este caso solamente su dominio va del -1 al más infinito, es decir, va desde acá, incluido, y de aquí va hacia el más infinito. Por lo tanto, aquí podemos observar, una vez que hemos graficado esta función a trozos, del valor absoluto, si hacemos el trazado de la línea paralela, vemos que la función no es inyectiva. Por lo tanto, hay una condición que no la cumple, no es inyectiva. Si vemos el recorrido y el codominio, podemos concluir que la función es epiyectiva o sobreyectiva. Pero recordemos que para que sea una función biyectiva deben cumplirse las dos condiciones, es ser inyectiva y epiyectiva a la vez. Por lo tanto, al no ser inyectiva, la función no es biyectiva. Pues bien, aquí hemos desarrollado entonces algunos ejemplos y hemos definido el concepto de tipo de funciones inyectivas, sobreyectivas o epiyectivas y biyectivas.